Seguimos en ADN. Como les habíamos anunciado, 810 millones de personas pasan hambre en el mundo. El tema de la insuficiencia alimentaria cobró fuerza en el debate esta semana con esta polémica que se generó en las escuelas sobre los niños si podían repetir o no la alimentación escolar. Uruguay tiene algunos grados de insuficiencia alimentaria graves, problemas de anemia. Vamos a hablar ahora con el subdirector general de la FAO, el número 2 de la FAO, un uruguayo periodista, hace más de 40 años que es periodista. Realmente tiene un currículum impresionante, ha trabajado, coordinado proyectos en Finlandia, Italia, España, Uruguay, Brasil, en fin. Es largo, la verdad, el currículum. Mario Lubetkin nos está atendiendo desde Roma y le agradecemos mucho. Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás tú? Todo bien, gracias por atendernos, Mario. Siempre se sostiene, y cuando digo siempre, digo que desde hace muchos años se sostiene que uno de los problemas de que haya suficiente alimentación en el mundo para que todos los humanos coman, pero buena parte de esa no llega a los destinatarios por problemas de distribución. Llama la atención que habiendo pasado tantas décadas, la tecnología habiendo avanzado tanto y tanto en las comunicaciones, siga siendo ese el problema, Mario. ¿Sigue siendo ese el problema? Tú tocas uno de los puntos más sensibles de la contradicción de esta humanidad. Esta humanidad hoy produce la suficiente cantidad de alimentos como para alimentar a la población. Pero como tú señalabas y recordabas, más de 810 millones de personas pasan hambre. Literalmente, pasan hambre. Y eso no podemos decirlo que es solamente... Yo no me limitaría a decir solamente que es un problema de tecnología. Yo creo que se combinan muchos aspectos en el hecho de que casi entre un cuarto y una tercera parte de la producción alimentaria se pierde antes de llegar a destino. Estamos hablando de 400.000 millones de dólares año que se pierden en producción alimenticia, fruto de, correcto, estamos hablando de el no mantenimiento de alimentación, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de transportación, estamos hablando de información y de educación, porque en tanta parte del mundo está este debate sobre, por ejemplo, los etiquetados y los vencimientos de los productos, que son parte de un aspecto fundamental, que es el hecho de cómo el producto llega, cómo el producto no vence en tiempo, cómo el producto alimenticio llega al núcleo familiar, a quien tiene que ser alimentado, ya con el esfuerzo de hacer toda la transportación entre el punto de partida y el punto de llegada de ese producto. Es absurdo la cifra que te he señalado anteriormente. Por eso estamos buscando, y en esto hay muchas experiencias y diferentes medidas en la búsqueda de justamente cambiar esta tendencia de desperdicio alimenticio. ¿Sabes quién es uno de los, digamos, líderes que más está haciendo un esfuerzo en esta dirección de invertir estas tendencias? Es el Papa Francisco, que permanentemente señala este tema. Nosotros estamos trabajando muy estrechamente con él, porque invertir esta tendencia significaría mejorar sustancialmente la situación alimenticia. Mario, buenas noches. Te saludo ahora. ¿Cómo estás? Yo comentaba, la semana pasada le comentaba a Gabriel, había estado en el año 1996, creo que fue la fecha, en la Cumbre Mundial de la Alimentación, en FAO, allí en Roma, ¿no? Y se planteaban objetivos, se hacían los diagnósticos. Pasaron 25 años, aumentó la tecnología de producción, los productos transgénicos, se expandieron las fronteras agrícolas y hoy tú decís 810 millones de personas con hambre en el mundo. ¿Qué está pasando? Yo diría primero que no son procesos lineales. Eso que tú recordabas del 96, si mal no recuerdo, yo no estaba en la FAO en aquel entonces, era porque se iba acercando se iba acercando, superando ya la cifra de más de 1.000 millones de personas que pasaban hambre y había que hacer una inversión de tendencia. La inversión de tendencia se hizo porque hasta hace 4 o 5 años la tendencia era a la reducción de los niveles de hambre, inclusive llegando de 1.000 millones a 700 millones. O sea, hubo un proceso
evolutivo por las políticas públicas, por la acción de la sociedad civil, por la interacción de nuevo tipo del sector privado, en fin, hubo un montón de factores que jugaron positivamente. Pero hace 4 años, 5 años, empezó una inversión de tendencia. Nosotros identificamos que una de las razones de la inversión de tendencia que estaba dando eran los conflictos armados, porque particularmente los factores más negativos se estaban verificando en África. Y desde ese punto de vista, los conflictos armados, está claro que con paz se resuelve mucho mejor el tema del hambre y con conflictos armados no se resuelve el tema del hambre, se generó una inversión de tendencia que después ha agravado con escenarios graves económicos. Y finalmente la pandemia del COVID que estamos viviendo hace más de 18 meses, siguieron dando golpes netos. Pongamos una cifra. La proyección que nosotros hacemos de los efectos COVID para la alimentación es que, digamos, van a darse entre lo que ha ido pasando en estos meses y lo que va a pasar es un crecimiento del nivel de gente que pase hambre superior a los 100 millones de personas, entre 100 y 130 millones de personas. Digamos, eso es parte de una serie de componentes. ¿Cuál es el elemento de novedad, si se quiere, en la reflexión pensando a tu participación en la cumbre del 96? Que ya no basta garantizar un plato de arroz a las personas. Si pensamos en el desarrollo y la sostenibilidad del mundo, hoy no es pensable resolver el tema del hambre si no se resuelve el tema de la nutrición. Las cifras son muy duras, las cifras indican de que hay más de 900, mientras hay una cifra que se acerque, supera los 800 millones, 810 millones de personas que pasan hambre. Hay 900 millones de personas obesas, 900 millones de personas obesas, y hay 3.000 millones de personas, estamos hablando por encima o acercándonos al 40, entre el 30 y el 40% de la población del mundo que no se nutre correctamente. Entonces, cuando hoy se analiza la situación de sostenibilidad alimenticia, no solamente la producción del alimento, sino la calidad para garantizar sostenibilidad en el ciudadano, hoy no podemos despegarlo y no podemos no analizarlo de una forma integral. Pero aparte hay una paradoja, porque de la mano de la obesidad uno asocia procesos industriales avanzados, ¿no? Y no tanto al consumo de productos naturales. ¿Va por ahí la cosa? También ahí, Raúl, hay una serie de componentes. Primero, vayamos a un dato. Hay datos que, cada uno de estos datos tiene otros efectos que van más allá del tema alimenticio. Cuando hablamos de 900 millones de obesos, estamos hablando de 140 millones de niños obesos. ¿Tú te imaginas lo que es para una sociedad X que un niño parta de la obesidad? ¿Qué es lo que significa para el presupuesto del Estado desde el punto de vista de los costos de salud? Para poder respaldar desde el punto de vista sanitario a ese niño que fue obeso los primeros 5 años de vida. ¿Qué significa eso para la economía? O sea, cada uno de estos temas, si los medimos en la dramaticidad de los números, naturalmente impactan violentamente. Pero si rascamos un poquito más y vamos más a fondo, nos daremos cuenta que los efectos del tema alimenticio va de la mano con la economía, va de la mano con la salud, va de la mano con los temas ambientales. Y hay un problema, Raúl, que tú tocaste que es sustancialmente importante. Uno de los desafíos y uno de los verdaderos problemas que hay en la nutrición es que la nutrición cuesta. Es más fácil comer barato, es más fácil comer basura. Basura en el sentido de productos... Comida chatarra, claro. Bajo nivel de nutrición. Y estamos pensando en los jóvenes sobre todo. Un joven que tiene poco dinero y sale un fin de semana, no va a comprar un producto sofisticado en un restaurante que le garantice los niveles de calidad. No, va a comprar en función de su capacidad económica y va a seguir retroalimentando los niveles de baja nutrición y por lo tanto los efectos secundarios que todo este tipo de cosas puede tener. Por lo tanto, es este conjunto de factores en los cuales, cuando tú dices, bueno, ¿y cuál es la solución? La solución es información, es educación de los sistemas educativos, es la participación del sector privado de una manera diferente a como es inversiones, es un comercio completamente diferente, en fin, la línea sería larga, pero son un conjunto de factores porque no hay uno específicamente que pueda determinar la caída del costo de los productos que garantizan nutrición si no hay los diferentes actores
que participan en este proceso. Ahora, si no se participa en este proceso, los riesgos de sostenibilidad futura y los riesgos de agravamiento de la condición de salud, de la condición sostenible del ciudadano, cada vez van a ser más complejos. Mario, no sé si por tu condición de uruguayo tenés claro o un poco más desde ahí, desde ese lugar tan importante que ocupás, la situación en Uruguay, ¿no? En estos días hubo una situación aquí de polémica porque unos chiquilines en unas escuelas quisieron repetir la alimentación por bandejas, parece que se le dijo que no se podía repetir, no está muy clara la situación, en fin. A partir de ahí se recordaron los datos de la última encuesta de salud nutricional, en el cual el 30 y pico % de los chiquilines en Uruguay tiene problemas alimentarios leves, un 8% tiene problemas alimentarios medios y un 5% problemas alimentarios severos. Todas estas cosas que hablamos de la distribución de alimentos y la complejidad que tiene el mundo, Uruguay no la tiene. Somos un pañuelo, sin selva, sin desiertos, sin montaña. ¿Qué pasa en un país como Uruguay cuando decís que el 30% de los chiquilines no come lo suficiente? ¿Qué pasa en este tipo de países? Sin duda, también aquí no hay una sola respuesta, pero evidentemente, digo, no tengo los números de Uruguay, por más que sea uruguayo, no tengo los números de Uruguay, por más que tengo una gran sensibilidad con mi país, pero evidentemente los factores económicos pesan notablemente, por lo tanto, naturalmente Uruguay no se escapa a niveles de pobreza importantes, no comparativo a otros países quizás, pero sin duda lo tienen con los efectos que esto genera desde el punto de vista alimenticio. No quiero irme al globo y salir del país, pero quiero hacerte dos reflexiones. Y te pido disculpas que no me concentre específicamente en tal o cual aspecto del país, porque reitero, no tengo toda la información adecuada. Pero este tema de los comedores escolares es un tema absolutamente clave, no es clave del Uruguay. Uno de los factores que afectó severamente la pandemia del COVID fue el hecho que se cerraron las escuelas por un problema del riesgo de la presencialidad. Y eso generó un aumento de niveles de hambre, porque la única fuente alimenticia que tienen muchísimas familias, y esto también se integra a Uruguay naturalmente, es a través de la posibilidad de un buen plato de comida durante el periodo escolar. Cerrar las escuelas, y eso genera un problema muy severo. Y eso fue un tema no uruguayo, fue un tema global, y sigue siendo, porque toda la discusión sobre la presencialidad o no presencialidad, los niveles de garantía, etcétera, va de la mano de estas otras cuestiones como los comedores. Y ahí vamos y esto va se relaciona también a otro aspecto. ¿Qué tipo de alimentación se puede tener desde los centros escolares? Porque también estos aspectos tienen que ver con el propio desarrollo del país, no solamente desde el punto de vista de la pobreza, que tú lo has señalado y me sumo a tus reflexiones acerca de la cifra que tú has señalado. Pero, por ejemplo, hay un aspecto que sería sumamente importante en su desarrollo y hay muchas experiencias positivas, que es el llamado producción kilómetro cero, que es el hecho de que en la propia zona donde están, por ejemplo, los comedores estudiantiles, los comedores escolares, se tome y se compre la producción propia del lugar sin que haya que hacer un traslado desde la otra punta del país, que en otros casos puede generar niveles de pérdida importantes, y al mismo tiempo, alrededor del núcleo educativo, se puede crear un polo de desarrollo, puede ayudar, no crear, puede ayudar a sostenerse un polo de desarrollo alimenticio creado con los pequeños y los medianos productores o los núcleos de agricultura familiar de la propia zona. Las experiencias que se han tenido de la producción kilómetro cero, o sea, ahí en la misma zona, producción e inmediatamente alimentación, han sido extraordinariamente exitosos donde se ha desarrollado. Y el otro elemento que quería señalar, que reitero, no para irme a lo global, pero Uruguay no es una isla fuera de las realidades globales, es el hecho de que, como tú te recordarás, en el 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se juntaron en Nueva York y crearon lo que se podría decir una agenda global de objetivos sociales para lograr antes de 2030, que son los objetivos del desarrollo. Mario, una serie de metas. Claro.
¿Dónde está la primera línea de batalla para lograr una alimentación adecuada? Es en la escuela, es en la educación donde tenemos que centrar todas las energías, todo nuestro esfuerzo por empezar que el primer eslabón de los niños se empiece, digamos, a alinear con una nutrición saludable. Primero, una sociedad, si no tenés resuelto el tema de los niños, la consecuencia la vas a pagar por decenios. Ese es el primer punto de partida. Por lo tanto, si no tenés, por eso, cuando señalaba el tema de los 140 millones de niños obesos, ¿correcto? Te demuestra la dramaticidad de la situación. Está claro que si no se resuelve el problema de los niños, tú no estás y no desarrollás un niño en toda su dimensión, vas a tener un niño con problemas de salud, vas a tener un niño con dificultades para capturar y desarrollar su propia capacidad educativa, vas a tener un niño con dificultades de integración social, o sea, vas a afectar el núcleo base para el propio desarrollo de la sociedad. Pero ese es un aspecto. Naturalmente tú tenés que afrontar los diferentes eslabones de la sociedad, porque efectivamente Uruguay es un país, según lo que se fue diciendo a lo largo de todos estos decenios, que tiene una capacidad exportadora de alimentación muy, pero muy superior de la capacidad de producción local que se tiene. Por lo tanto, digamos que es un país privilegiado, pero que tiene que ordenarse de una forma diferente para generar una sostenibilidad completamente diferente. Supuestamente Uruguay es un país que no debería pasar hambre. Uruguay es un país que los niveles de pobreza que van de la mano con el hambre. O sea, lo que señalaba anteriormente en el sentido de que dos de los objetivos principales a nivel global es para el 2030 eliminar el hambre y eliminar la pobreza. Ahora, si no se elimina el hambre, no se va a eliminar la pobreza. Eso es absolutamente claro. El otro día Gabriel me lo preguntaba en una entrevista en la radio. Yo no pongo el orden, pero lo que digo que está claro de que es impensable eliminar la pobreza si hay gente que pasa hambre. Mario, en las cumbres de presidentes o a nivel de Naciones Unidas, ¿se ha analizado el impacto que el hambre y el fenómeno del hambre que afecta a un sexto de la población mundial tiene sobre los sistemas democráticos? Pero cuando se habla, de hecho sí, Gabriel, porque cuando se habla del hecho, ¿qué va más allá de los ámbitos? Es parte de los informes permanentes y los monitoreos permanentes de la situación. O sea, está claro de que no hay sostenibilidad, hay inestabilidad. O sea, si no se logra un escenario sostenible, no solamente desde el punto de vista democrático, que es el más importante, pero la sostenibilidad ambiental, si no se logra, se genera escenario exactamente lo opuesto, de inestabilidad a todos los niveles. Nosotros elaboramos un informe anual de los países de mayor riesgo, y en los países de mayor riesgo, que casualmente son los que pasan más hambre, son casualmente los países que tienen mayor inestabilidad, mayores conflictos armados, menores capacidades de desarrollo democrático. Vamos de Sudán del Sur a Somalia, a Yemen, en fin. Lamentablemente la lista de países no es pequeña, en los cuales nuestro monitoreo permanente determina de que las situaciones de hambre se transforman en situaciones crónicas y no solamente coyunturales. Y salir de situaciones crónicas de esta situación lleva decenios con los efectos devastadores que tienen para la sociedad. Y naturalmente eso va de la mano con la estabilidad democrática. Hay una relación entre pobreza y democracia, esa sin duda, como lo estaba tratando de señalar en relación entre alimentación, salud, desarrollo económico, ambiente. O sea, esos temas antes no estaban integrados dentro de una propia versión. Justamente la precumbre que se realizó en Roma la semana pasada trató esos temas. O sea, es impensable hoy de decir, ok, resolvamos el plato de arroz, como cuando, creo, y Raúl me podrá corregir, fue parte del debate del 96, cómo los países más desarrollados ayudaban a los países en la situación más difícil a resolver la situación. Pero eso ya es parte de una situación del pasado. Hoy hay un proceso superado en el cual o se hace una integración general, y no es que se analiza ambiente por un lado, economía por otro, inversiones por otro, comercio por otro, pobreza por otro, y no se integran esto en una propia visión. Y no es por forzar, al contrario, eso generaría escenarios mucho más racionales del desarrollo económico del país. Y diría más, Gabriel,
Esto te tiene que llevar a repensar los presupuestos del Estado, porque no es pensable solamente que con contribuciones internacionales uno pueda hacer una inversión de tendencia. Están los fondos del país que tienen que ser repensados en una función de desarrollo estratégico y sostenible del país. Mario, permanentemente en los medios de comunicación escuchamos el tema de inocuidad alimentaria, sustentabilidad. ¿Qué tan importantes son estos conceptos mirando hacia el futuro? Es que esos son los que generan estabilidad. Si no hay sostenibilidad, ¿cómo podemos pensar de garantizar para los próximos decenios? No está, porque en ninguno de estos temas estamos hablando para el año próximo. Estamos hablando para el año próximo, para el siguiente, para dentro de 5, para dentro de 10, para dentro de 20, para las próximas generaciones. Si no logramos un marco de sostenibilidad que garantice alimentación, que garantice un ambiente mucho más seguro, que garantice una salud mucho más estable, si no lo pensamos de esa manera, nosotros vamos a equivocarnos desde el punto de vista esencial, no solamente estratégico y futuro, sino de presente, para afrontar problemas que pueden ser solo afrontados de esta manera. Hay que salir a resolver las coyunturas, hay que salir a resolver las emergencias, pero no desconectadas, con un proceso que hay que pensarlo a 5 y a 10 años. Hoy nada se resuelve en pocos días. Hoy el ser humano ha generado tantas complicaciones. Nosotros somos corresponsables de todo este proceso. Razones muchas y cada uno nosotros puede reflexionar el porqué. Pero también para salir de estas situaciones hay que pensar mucho más allá de una frontera de 2, 3, 4 años. Por lo tanto, es importante monitorear, es importante saber, pero es importante establecer políticas concretas que vayan dando resultados concretos en un camino que va hacia adelante y que no puede ser mirado en corto plazo o en poco tiempo. Te hago la última, Mario. Es muy difícil, me parece a mí, pensar en el ambiente cuando lo que tenés es un ser humano con hambre. O sea, estás dispuesto a deforestar el Amazonas si eso le diera de comer a la gente. Entonces, me imagino que muchos países tienen que echar mano a medidas que no sean buenas para el ambiente ni para la agricultura, quemando suelos en aras de darle de comer a la gente, ¿no? Es difícil. El punto es, sin necesidad... No, eso. Perdón, Gabriel, adelante. No, que te iba a decir que es muy difícil poner en un mismo plano esos dos valores, ¿no? El problema es que cuando se trata de estos temas no se puede ver desde el punto de vista radical. O sea, no se puede ver desde el punto de vista, y en esto tú sabes que hay una gran polémica internacional y hay una gran polémica entre países más desarrollados y menos desarrollados y con mayores dificultades y con más dificultades. Lo que se trata es de generar procesos con la mayor armonía posible y no ir del blanco a negro. O sea, está claro que hay que garantizar que todo el mundo coma, pero eso no va necesariamente de la mano a la destrucción del ámbito ambiental, ni una ni la otra. Por lo tanto, los procesos son exactamente eso, procesos en los cuales hay que ir encontrando las medidas que permitan avanzar en garantizar un ambiente que se preserve lo mejor posible, quitando el hambre a la gente. Esa es una falsa contradicción, que es parte de ir encontrando los caminos y las soluciones que permitan, por ejemplo, Uruguay, entre las contribuciones que ha dado, la trazabilidad que apretó el sistema ganadero ha sido una contribución muy importante. Y la trazabilidad que hoy se está dando en otros sectores desde el punto de vista agrícola también son fundamentales para entender calidad del producto, situación de la tierra, uso de semilla, etcétera, que perfectamente puede que no sea el top desde el punto de vista de la garantía ambiental, pero que empieza a dar información y da información segura para que la planificación de la producción pueda garantizar que las tierras vuelvan a ser utilizables. Mario Para Uribe... que no se genere resentimiento, para que se use el agua de mejor manera. Bien. Eso es lo que se está planteando. Bien. No el blanco y negro. Eso se equivoca. Mario Lubezki, subdirector general de la FAO, uruguayo, 40 años de experiencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, no va a faltar oportunidad de hacer otro nuevo contacto. Muy amable. A disposición. A disposición como siempre. Gracias Gabriel. Gracias Raúl. Estamos en contacto. Bueno, muy bien. Nos vamos a una pausa y cuando volvamos, la columna de educación financiera.